deben cumplir con las mismas funciones, sino que depende de las actividades, ¿no? Y eso le da unas condiciones de confort. ¿Sí? ¿Qué es confort para ustedes? Si yo veo que un espacio público tiene unas características dependiendo del entorno y que cada entorno a esas características les debe dar un confort a ese espacio público, entonces, ¿qué es un confort? ¿Qué entienden ustedes con confort? Cuando llegan y dicen, están en la casa del compañero, dicen, su casa es tan confortable, este espacio donde yo llego a este, ¿qué es? Cómodo. Confort, cómodo. Bueno, ¿qué entienden por confort? Como la característica de estar bien o de sentirse bien en un espacio. ¿Qué es estar bien o sentirse bien en un espacio? ¿O qué es estar cómodo? ¿O qué característica? Ajá, ¿qué? ¿Una armonía? ¿Qué es armonía? O sea, cuando tú dices, no, me refiero a que cuando tú dices, yo en este lugar estoy en armonía, estoy confortable, ¿qué dijiste tú la otra palabra? Dijo características. ¿Cuáles serían esas características? Para que tú digas, me siento bien en este lugar. Para ti, ¿cuál sería una? No. Yo con eso tengo una relación extraña. Entonces, a mí, por ejemplo, para estar bien en un lugar, necesito sombra. Sombra. Perfecto. Muy bien. Sombra. ¿Por qué? Porque si es un día con un sol pues picante como aquí en Pasto al mediodía y el piso es de concreto, No, y es que nosotros, por ejemplo, cuando está un día frío, así como vivo ayer, y medio sale el sol, decimos, vamos un ratico al sol a abrigar. Pero ¿cuánto duramos en ese sol? Yo creo que unos 3 minutos, porque nos empieza, nos pica, nos volvemos rojos, bueno, nos quemamos, no aguantamos mucho, ya el sol es demasiado. Entonces hay un punto intermedio en el que ni mucho ni poco, ¿no? O sea, que uno esté en confort. ¿Sí? Hay espacios públicos que, digamos, debido a ciertas condiciones, se les quita la sombra, como las plazas de las ciudades, porque como son plazas destinadas al encuentro, no les quitan esa sombra. No sé, debería aparecer. Porque yo prefiero un parque mucho más verde, que también se puede prestar para el encuentro, que una plazoleta llena de cemento. Claro, es que hay esta diferencia entre plaza y parque, ¿no? Pero pues, sí, en cuanto al confort que estamos hablando ahorita, es eso, ¿no? hay que pensar en una plaza de un clima bien caliente. No, pues qué tal en una costa. Una plaza en Barranquilla no conozco, en Cartagena. Bueno, en Cartagena siempre hay O en la playa, o en la playa ya está no, rojo. pero pensemos en espacios construidos. Las plazas de Cartagena, por ejemplo, las plazas de Cartagena, o en una ciudad así, ¿qué características tiene respecto de la sombra? Pero sí empiezan a crear elementos que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Entonces buscar los elementos que hagan posible ese confort térmico. Pero nosotros hemos visto un aspecto, la temperatura, jamás, ¿no? Jamás. Pues empecé diciendo que las plazas en esa ciudad vamos a especificar mientras espacio público las altas temperaturas lo que hicieron para poder refrescar las plazas es crear es la primera que hojas de la diapositiva. entonces eso digamos se volvió como un elemento térmico que no esencialmente es reflexión. Son elementos que les vamos a dar ahora para que ese lugar en realidad se vuelva confortable. Y esto teniendo en cuenta las actividades humanas. Todas las actividades que nosotros hacemos, que tomar cerveza, que el chapil, que ir al encuentro, que leer un libro, etc., necesitamos que eso suceda en cualquier momento y que esté en esa ubicación geográfica. Cuando hablamos de ubicación geográfica hablamos de que si el clima es frío, que si es templado, que si es húmedo, que si es Cartagena, que si es Túquerres, ¿sí? Que sea confortable en cualquier ubicación geográfica en cuanto al clima. Entonces entendemos que el confort como un conjunto de condiciones óptimas, ¿sí? Que deben coincidir simultáneamente en un espacio público. O sea, todas esas condiciones, el tema del clima, el ruido, vamos a ver cada una de ellas.
deben coincidir simultáneamente en el espacio público para lograr su máximo aprovechamiento y disfrute para una actividad o un momento concreto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a lograr con esta guía. Entonces aquí encontramos estas condicionantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 condicionantes. ¿Cuál es el primer paso que ustedes van a hacer con su proyecto y el entorno de su proyecto? Entendiendo el entorno como el espacio público, que ya debe estar muy desarrollado, ¿sí? Entonces empezar a ver las condiciones térmicas. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Datos climáticos materiales del espacio público. Entonces ustedes cogen su ejercicio y lo van a evaluar en cuanto a las condiciones térmicas y le van a dar óptimo, bueno, no me acuerdo que se me dé, malo y pésimo. ¿Sí? Entonces ustedes le van a dar ese valor. Y resulta que en las condiciones técnicas, profe, el mío está pésimo. ¿Sí? Entonces van a hacer esta gráfica midiendo cómo están las condiciones en este momento. ¿Listo? Y después van a hacer la propuesta de cuáles van a mejorar. En la escala urbana, el ancho de la sección, la altura de las edificaciones, que aquí vimos en bastantes proyectos, que estaba el equipamiento aquí y era una torre gigante, o sea, y no había como esa proporción, ¿no? Ocupación, uso previsto, aforos, masa crítica, paisaje atractivo del entorno. Nosotros tenemos aún un paisaje aquí en Pasto, ¿no? Entonces, y donde están los planes parciales que estamos trabajando, tienen una gran capacidad de observar un buen paisaje, que es el que tienen, digamos, alrededor de la ciudad. ¿Será que lo estamos acogiendo o no? Percepción de seguridad, transparencia, visibilidad, ocupación. Condiciones acústicas, decibelios de día y noche, eso es bien importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a él dice que no le gusta el sol y que prefiere sombra, por ejemplo, en mi caso, sí es el tema de ruido. Entonces, que estoy ahí, que no te escucho, que está pasando el camión al lado, bueno, etcétera. Bueno, o hay mucho ruido que no nos permite como charlar tranquilamente, bueno, etcétera. Calidad del aire, bien importante esto, ¿no? Y ergonomía, calidad del diseño urbano. Son estos 8 puntos que ustedes van a evaluar. Vamos a ver uno por uno. Entonces, el primero es las condiciones térmicos. ¿Sí? Entonces aquí pues lo que hablábamos de que en realidad esa calidad o esa temperatura en la que está ese espacio público sea la óptima. ¿Sí? Son las condiciones necesarias para lograr las condiciones térmicas óptimas del espacio urbano, atendiendo características bioclimáticas, orientación, temperatura, radiación solar, época del año. Pues nosotros sí también nos influye un poco porque en época de lluvia, que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Será que nuestro espacio público está diseñado para que cuando hay mucha sequía, el fenómeno del niño funciona? O definitivamente ahí no va a poder ir nadie. O cuando es el fenómeno de la niña, que son lluvias exageradas, y ahora que todo va a ser exagerado de aquí en adelante. O sea, el cambio climático que se nos viene, que todo es en proporciones grandes, ¿no? Si antes era medio lluvia, no, ahora va a ser lluvia con toda la fuerza. Si es medio verano con toda la fuerza. No tenemos el tema de los tornados, pero pues los que están en otros países, tornados, pero con grandes fuerzas, y así vamos a ir aumentando cada vez más hasta pues que no sé qué va a pasar. Humedad, viento y características ambientales, vegetación, láminas de agua, lo que nos contaba nuestro compañero. ¿Cómo logramos nosotros esa optimización del tema térmico? Entonces, verán, aquí hay un corte del espacio público, que es lo que vamos a enfocarnos en el taller de diseño urbano muchísimo de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver muy claramente, primero cómo se diagrama, ¿no? Eso ya deberían ustedes tenerlo porque ya están en cuarto y en taller de ideación y comunicación, pues ya se tiene que haber visto eso. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podríamos implementar, digamos, aquí se ve, digamos, el edificio de la parte de atrás, la
la pavimentada, donde encontramos zonas verdes acompañadas por los árboles. Mire que, por ejemplo, las bancas y esto están en medio de la vegetación de los árboles, ¿no? Hay unos, por ejemplo, este clima, lo que les digo, pues uno dice que es rico el sol, pero es un ratito, ¿no? Uno va y se sienta acá afuera, o en las graditas, un ratito, después dicen ya mucho sol, ya me quemé, ya me está picando, etcétera, y lo de es como un promedio. Sí, bueno, las bancas, digamos, algunos elementos que te impiden llegar a esos vientos. Entonces aquí es cuando hablamos de la soleación y los vientos. Ustedes llegan y les dicen, bueno, por favor, la soleación y los vientos en el proyecto. Cogen el proyecto, cogen un solecito AM y acá PM. Listo, se fue. Los vientos vienen por el sur. Chao. Listo. Saqué buenas notas. No. Cuando nosotros decimos que analicen eso, es que sí, si los vientos vienen del sur, ¿cómo está puesto mi elemento arquitectónico y alrededor la densidad para cómo es que estoy haciendo con ese viento? ¿Lo estoy persiguiendo? ¿Lo estoy impidiendo? ¿Tengo una barrera o no? Y el sol también, el de la mañana, lo estoy persiguiendo en todo el espacio público, en la tarde, etcétera. ¿Listo? Siguiente. Hay una presentación que en diseño urbano es muy importante el tema de ideación y representación. O sea, ahorita vamos a ver otros ejemplos también de eso. Pero miren ustedes en este corte la profundidad, ¿no? O sea, los árboles que están adelante pues están en una intensidad mayor. Los árboles que están atrás van, digamos, en degradé con una tonalidad mucho más clara, casi una marca de agua. Se siente acá. Eso para poder, digamos, mostrar en profundidad el espacio y mostrar ese recinto que se está planteando, ¿sí? Porque si ponemos todos los árboles dibujados en el local iguales, los que están aquí a 1 metro que los que están allá a 30 metros, pues no vamos a ver el diseño, no vamos a ver el recinto. En el diseño urbano lo que se trata es de configurar esos espacios públicos, darles forma. Y una forma de hacerlo pues es con los árboles, con la vegetación. Entonces aquí, por ejemplo, miren las líneas de los vientos, como uno intuiría que este recinto enmarcado en árboles pues tiene por objeto eso, prevenir que esos vientos me formen una corriente, crear el concepto de microclima. En el espacio público tenemos que tener un concepto de microclima. O sea, si bien el clima del Pasto es frío de 12 grados, pues con el diseño del espacio público podemos crear ciertos recintos y esos recintos generen su propio microclima. El clima caliente, como decía el compañero, pues tenemos que apelar al agua, ¿no? Al agua para, digamos, refrescar un poco esos espacios. En el corte es muy importante pues el tema de intensidades, lo cortado, miren ustedes cómo está en primer plano, más intenso, más detallado. Las fachadas que rodean el espacio público, como ese edificio seguramente está por allá atrás, está en una línea muy tenue. Entonces, muy importante eso, si vemos los cortes con ese nivel de intensidad. Hay una plantilla, creo que, bueno, se las voy a pasar, que es de fitotectura, donde ustedes ahí les dicen qué tipo de árboles se pueden utilizar dentro de la ciudad, cuáles son los permitidos, hasta qué altura llega y para qué sirve. ¿Sí? No podemos llegar y decir, no, pues a mí me gusta el tal tipo de árbol y voy a llenar todo de ese árbol, listo. No. Hay ciertas características, a ver, que este árbol crece hasta cierta altura, lo voy a poner en tal espacio, tengo arbustos que son bajitos, para qué quiero poner cada tipo de árboles. Eso es con el tema de la fitología que también vamos a entrar. A ver. Espacios públicos urbanos son determinadas en gran parte de las condicionales climáticas. Entonces, por ejemplo, miramos que en algunos lugares definitivamente, por ejemplo en las plazas, pues no hay o el lugar no me permite poner este tipo de árboles. Entonces puedo acudir a otros elementos artificiales que me pueden crear esa sombra que es indispensable para poder yo disfrutar ese espacio, ¿sí? En algunas épocas. Bueno, aquí habla también de las horas y de... Dice,
por ejemplo, el indicador de dotación de árboles según el proyecto vertical de sombra del suelo pretende alcanzar un mínimo del 50% de horas útiles en condiciones de confort al día, o sea, 6 horas en las que ustedes pueden disfrutar de ese espacio público, pero resulta que, como les decía, hay espacios en los que definitivamente no podemos utilizar la vegetación, entonces ahí acudimos a elementos artificiales, ¿sí? Bueno. Hay otro indicador, el potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos. Indica el porcentaje del tiempo en que una persona se encuentra en condiciones críticas tolerables en el confort térmico en condición de características de los materiales, la configuración espacial y las condiciones del microclima, ya lo que hablamos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a almorzar, me ha pasado varias veces, en algunos restaurantes donde está haciendo un sol intenso, y uno empieza a almorzar y está la sombra en este punto, ¿no? Cuando ya te sirven la sopa, ya el sol está aquí y te estás tú con la sopa. Definitivamente no fue pensado ese espacio porque, aparte que está el sol del mediodía, pues estás con la sopa caliente y ya no soportas almorzar con un sol encima, ¿no? Entonces tampoco fue pensado porque tenemos que tener en cuenta en nuestro clima, en nuestro hemisferio, llamémoslo así, que el sol pues tiene un recorrido y en esas horas que serían 12, 1:30, 2 de la tarde donde las personas, digamos, almuerzan. Entonces también ver la tolerancia de cuánto tiempo yo puedo estar expuesta a ese sol, ¿sí? Aquí dice pues que son 6 horas, ¿no? Pero pues también tenemos que tener en cuenta nuestras condiciones. Ahora el día que ustedes vieron estos temas cuando estaban en primer semestre, primero, segundo, ¿no? Donde hablaban de clima frío y clima cálido. ¿Se acuerdan? Había unas condiciones para el clima cálido y unas condiciones para el clima frío. ¿Qué pasa con esas condiciones también dentro del espacio público? ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, estas son las estrategias de mejora. Ustedes ven su proyecto y van a decir, no, definitivamente a mí el tema del confort, como que tengo todo duro, es una plaza, eso ahí al mediodía se van a sancochar. Es lo que está pasando en la mayoría de proyectos. Sí, vimos eso, ¿no? O sea, yo decía, eso, asfaltaron todo, ¿no? Sí, adoquinaron todo. Todo. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias? Bueno, aquí tenemos una tablita que tenían que ustedes empezar a leer y desarrollar para saber cómo la implementan dentro de su proyecto. Utilizar vegetación como elemento generador de microclimas, zonas de sombra, cortavientos en ámbitos sobreexpuestos. Resulta que, bueno, aquí lo que necesitamos es que los vientos no nos peguen tan duro, entonces puede crear una barrera. ¿Con qué tipo de árboles? Ya les vamos a pasar esa cartilla para que ustedes vean. En esta parte, que me está llegando todo el viento a mi proyecto y lo está enfriando, voy a poner estos tipos de árboles. ¿Para qué? Para que crean una barrera. Entonces, la representación sería de esta manera, ¿no? Los árboles, el viento viene así y se vuelve una barrera. Ahí quisiera pensar que para hacer esa estrategia, pues mejorar el confort térmico con árboles, deberíamos trabajar una capa. O sea, el proyecto urbano necesita que ustedes casi que hagan aparte la capa de árboles para poder, digamos, cuantificar qué número de árboles tienen, qué área cubren esos árboles. O sea, casi que es un componente más. A veces lo vemos simplemente como, bueno, me faltan árboles, le voy a poner los arbolitos. No, pensémoslo como una capa más. O sea, teníamos la capa de espacio público, tenemos las capas de los bloques, tenemos la capa de las vías, ¿no? Peatonales. El verde urbano tiene que ser una capa y concebirse integralmente, ¿sí? Pero aquí dan algunos criterios, ¿no? ¿A qué distancia van las diferentes copas o los árboles? ¿A qué distancia los van a sembrar? Entonces, en mi capa pongo ya con medidas los árboles más grandes. O de pronto hay otro nivel de árboles más pequeños, pero todo lo pienso en un conjunto, en una composición. En últimas esto es diseño, ¿no? Composición de la parte verde. Entonces no pensemos el verde como una parte integrante de la composición del proyecto y no como una cosa que la pongo virtualmente. Bueno.
mejor a través de la sombra producida por el arbolado naturalizado y consiguiendo que la vegetación se integre a lo largo de todo el espacio público. Esta cartilla que les vamos a pasar me va a servir muchísimo para esto. Si tengo un espacio de recorrido, pues qué arbustos o qué árboles me van bien para marcar ese recorrido, para marcar esas áreas de permanencia, también para el tema de los vientos, de la soleación, ¿no? Bueno, en calles estrechas y con gran altura de la edificación se produce un efecto de túnel, lo que les contaba, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, en mi caso, pues la avenida de los estudiantes. Antes era más confortable, sí, había más sol. Ahora esos bloques que hicieron, uno va por ahí a esta hora y es helado, es totalmente frío, porque se volvió ese túnel del viento y es un viento que no sale despelucado ahí, porque hizo ese efecto, ¿no? Y no hay sol, ya se tapó el sol con tanta edificación tan alta, ¿no? Aquí lo llaman el factor de escala humana. Dice cuánto es la proporción entre la separación entre bloques y la altura del edificio. Siendo L la separación entre bloques y H la altura del edificio, dice que L dividido entre H mayor a 1.5 es un criterio, o menor a 1.5. Para una protección alta dice mayor a 1.5, para media menor a 1.5, nivel de protección bajo, dice NH mayor sobre H. Bueno, en todo caso, ¿qué proporción tiene la separación del bloque con respecto de la altura? Sin embargo, tenemos proyectos donde, dado el mercado, aquí en Pasto tenemos esa fría realidad, que el mercado nos está pidiendo unas densidades altas. En el proyecto pusimos una densidad de 200 vientos por hectárea, que no es la mayor, que no es tan alta, pero bueno. Y eso nos implica hacer unas torres altas. En la medida que yo pegue esas torres, mi relación L sobre H, según esto, separación entre alturas, pues va a disminuir, ¿no? Va a ser muy baja. Entonces, tratemos de revisar esa parte y en las zonas donde definitivamente sea muy estrecha, pues habrá que buscar otro argumento para mejorar las condiciones, textura o árboles o agua, bueno, otras cosas habrá que hacer. Por ejemplo, bueno, como ya hablamos del diseño urbano, hablamos que en los climas cálidos se diseñaban las vías más angostas para generar sombra. Y en los climas fríos, las calles eran más anchas para percibir más el sol durante la mayoría de horas, ¿sí? Llamémoslo así, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para calentar un poco ese espacio. Y en ese contexto que a veces genera, pues aquí está el otro factor de orientación, cómo están orientados mis trazados, mis bloques respecto al sol. Exacto. Y entonces yo analizo ahí en mi proyecto, ¿no? ¿Será que tengo bien localizados estos bloques o no? Y empiezo, según este indicador, voy a moverlo de cierta manera, voy a poner. Bueno, escala urbana. Es la relación entre la altura de las edificaciones y la separación de los bloques. Ha sido motivo de estudio particularmente al inicio del movimiento moderno, por su incidencia en el soleamiento de las viviendas, aunque sin analizar su importancia en el espacio público desde el último punto de vista. No sé. La asociación, esa es la agencia de urbanismo de Barcelona. ¿Ya? Este tema de los indicadores fue altamente desarrollado por la agencia de ecología urbana de Barcelona, con Salvador Rueda, es el autor. Entonces, el hombre hizo un libro que solo puede estar en internet, que es un libro como de 700 páginas, ¿no? Pero allí está con más detalle. Nosotros aquí lo estamos haciendo de una forma muy sencilla para que ustedes lo puedan manejar. Pero cada indicador tiene unas fórmulas. Y dependiendo de esa fórmula, pues es que se saca esos valores. Pero aquí, en palabras muy sencillas, dice que desde el movimiento moderno se ha estudiado esto, pero hoy en día se propone un indicador para el ancho de la sección. Esto es más que todo para vías. En el plan parcial, los anchos de las vías principales pues ya estaban, ¿no?
habría que evaluar ustedes a esas vías que quieren conversar, qué torre le están poniendo al lado y lado, ¿no? Y sacar el indicador, a ver qué pasa. Esa podría ser una. Y habla también de la proporción de la calle en la colocación del arbolado por parte, si es grande o pequeña, según la acera, la plaza, el jardín, la creación de corredores verdes urbanos. La forma y tamaño de los espacios libres debe guardar proporcionalidad a los niveles de frecuentación de la actividad esperados. O sea, no podemos tener como el espacio público, también tenemos que pensar para qué actividad y cuál es la frecuencia de las personas que van en ese lugar, ¿no? Y ver, pues, digamos, lo que hablaba de la proporción también. Una mayor superficie no presupone una mayor calidad. O sea, no voy a ser grandísimo, pues una plaza gigante o una zona dura gigante, entre más grande, no quiere decir que sea mejor la exposición al sol, de pronto es lo contrario. Dice allí que hay que ver cómo se maneja esos espacios amplios para ver esa calidad funcional, para qué sirve, para qué va a servir esos espacios públicos o esos espacios duros que están. Por eso era importante en el corte anterior que nos dijeran qué actividad iban a darle a esos espacios de permanencia. Con un detalle adicional, ustedes ya lo tienen, ¿no? Ustedes tienen una densidad de 200 viviendas por hectárea. Cada uno en su proyecto, en su área, puede decir, bueno, tengo 200 viviendas por hectárea, es decir, que tengo 2.000 viviendas. Si tiene 2.000 viviendas, quiere decir que tiene más o menos 6.000 personas. Esas 6.000 personas van a andar por allí, estoy exagerando los números, van a andar por estos espacios públicos. ¿Cuántas de esas personas caben allí? ¿Qué actividades pueden desarrollarse allí en un domingo? Digamos, todo el mundo saldrá a pasear el perro o a estar simplemente en el espacio público. ¿Dónde va a estar en ese espacio público? ¿Qué actividad va a hacer? Pensemos en personas, pensemos en áreas. Por ejemplo, en el Parque Bolívar, los domingos, no le cabe un alma, ¿no? Lleno de gente. Bueno, está muy bien porque hay mucha actividad. Van a patinar, van a comerse la manzana, el chuzo, no sé qué, van a jugar con los carritos, van a hacer el baladero, hay niños, hay jóvenes, etcétera, ¿no? Pero de pronto el espacio, ahí vemos que no está, necesitamos más espacio para esa población. Tiene parques pequeños, ¿no? Sí. Entonces, pero hay el parque los parques más grandes. Sí, no, estamos siendo muy generosos en el espacio público, ¿no? Bueno, siguiente. Estrategias de mejora para esto: proyectar espacios con escala adecuada para las actividades a realizar según las prioridades de cada clima, tener en cuenta el tamaño de las manzanas para generar cambios en la escena urbana, fragmentar los espacios sobredimensionados, utilizando elementos temporales o definitivos, árboles, bulevares, etc., de modo que puedan adaptar las necesidades de los ciudadanos. Este es un bulevar. Es un ejemplo muy bonito, muy interesante, porque miren la calidad del espacio público. A mí me gusta mucho este, porque miren, en este carril tenemos, bueno, si hay como, no sé cuántos carriles hay de carro, toda la congestión de los autos, y ahí los que van en auto, tenemos aquí una barrera verde bastante densa, y acá tenemos un espacio bastante generoso. Yo le pongo unos 5 metros, debe tener eso, 6 tal vez, donde las personas pueden caminar libremente. Si yo puedo pasear por ese bulevar y tengo unos elementos urbanos, un mobiliario, que me limita, como no es el antejardín, es el espacio público todavía, que me permite ya entrar como a esa relación con el edificio, ¿sí? Donde muchos, no, entonces están en esta imagen, empiezan a poner el tema de las visitas, etcétera, que ya es parte de su contexto inmediato del espacio público, ¿no? Por eso es que traía esa imagen. Es que ahí lo dice, ¿no? Dice fragmentar los espacios sobredimensionados. Si quitáramos los árboles, pues esto sería un espacio indefinido también.
vemos los árboles y el mobiliario como una capa, nosotros podemos ver el espacio negativo. Entonces aquí lo que decía Jimena, que hay un espacio que tiene por objeto circular, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio. Entonces, al hacer este ejercicio de la capa, tal vez podemos apagar todo lo demás, ¿no? Prender la capa del arbolado y de la vegetación e identificar esos vacíos, ese negativo, o sea, es diseñar con el negativo. En el diseño urbano hablamos mucho del diseño de positivo y negativo, ¿no? El positivo serían los árboles, y yo dibujo los árboles, pues voy a ver en blanco lo que es el negativo, que es el espacio que realmente estoy configurando para una determinada función o actividad. Entonces aquí la función es circular, aquí de pronto hay otra función, aquí de pronto más allá hay uno donde hay mesas, como decía. ¿Listo? Vamos por entonces el tercero. Nos va a tocar más rápido. Sí. Ocupación del espacio público, ¿no? Aquí, ojo, depende directamente de la actividad. Entonces, miren, por ejemplo, esta plaza. Y aquí hablamos, esto es lo que siempre les hemos dicho, de los 10 metros cuadrados por habitante. ¿Sí? Según la organización, ¿no? Actualmente deberán reservar la dotación mínima de 10 metros cuadrados del espacio público por habitante en parques, jardines, calles, peatones, rampas, plazas, aceras mayores de 5 metros de ancho y ya se consideran espacio público. Creo que aquí lo que tenemos en esos planes parciales es casi todo espacio público porque hasta las andenes y creo que son... Pero desde 4, el lote de pasto desde 4 metros ya lo consideramos área espacio público efectivo. Hay diferencia entre decir el espacio público en general y el espacio público al efectivo. El efectivo es donde se puede realizar la estancia, ¿no? Desde 4 metros de ancho, un espacio, un andén o una circulación se considera espacio público efectivo. Por ejemplo, ¿cuánto ustedes están generando en espacio público en su plan parcial? No hemos hecho ese. ¿Qué área tiene para sacar ese dato? Ese sería un indicador importante que ustedes digan. Y dividirlo entre el número de habitantes que dijimos, que hay en los bloques. Por cada vivienda, ¿cuántos? Entonces, hoy en 8 pongamos esa tarea. Vamos a ver. ¿Cuántas personas por vivienda? 3.3 según el TANE. ¿3.3? Según el TANE, en Pasto hay 3.3 personas por vivienda. ¿Y entendemos que hay cuántas viviendas tienen ustedes? ¿Recuerdan cuántas viviendas están generando? Bueno. 1800 por 3.3. ¿Cuánto te da? Calculadora. 5.400. ¿5.400? Más arriba. Entonces, tendrías que sacar el área del espacio público que ustedes están generando y dividir metros cuadrados sobre todos los metros cuadrados de espacio público sobre el número de habitantes. Tiene que dar un número. Pues aquí dice que son 15 metros cuadrados por habitante, ¿no? La mínima es 10. En Pasto estaba en 2.2, 3. Con todo el espacio público que se está creando, que ustedes vieron que se hizo, ¿cuánto llegó? Subió un puntito, o sea, de 2.2 pasó a 2.3. Entonces, bueno, ahí vamos mejorando. A ver si con sus proyectos mejora ese número. Estrategias de mejora. Bueno, establecer un equilibrio urbano entre espacios dedicados a la funcionalidad y espacios de estancia. Proyectar actividades en planta baja para fomentar la interacción urbana. Eso sí lo tienen ustedes. ¿Se acuerdan que hablábamos de plano de usos? Que decían que en el primer piso de la mayoría de sus edificios era de comercial. Entonces ahí ya tenemos como la implementación de acoger más personas, ¿no? Potenciar el espacio peatonal frente al espacio público rodado. Bueno, esas son como unas estrategias que ustedes están teniendo dentro de sus proyectos. Sigamos. El paisaje urbano. ¿Qué tipo de paisaje tenemos aquí? Aquí hay dos láminas. Una que es el paisaje enfocado a lo natural. ¿Sí? Si
ustedes pueden decir, bueno, desde mi equipamiento, hay muchos proyectos de los que yo recuerdo, tienen esa gran visual de proyectarse hacia un paisaje natural. ¿Sí? Otros dicen, no, el paisaje que yo quiero proyectar desde el equipamiento es un paisaje construido más urbano, como es el caso pues acá en Nueva York, que es un paisaje, ¿no? No, o sea, todo lo que nos rodea es un paisaje, hay que ver qué calidad de paisaje es, ¿no? Y qué características tiene y yo cuál es lo que quiero implementar. Estrategias de mejora, fomentar la diversidad de usos en la planta baja, ya lo tenemos, ¿no? Proyectar frentes edificados alineados en la vía con la longitud máxima en planta baja de 30 a 40 metros, jugar con la distribución del arbolado como elemento paisajístico, etc. Entonces, ahí tienen que ver. Hay una recomendación que les damos, es que ustedes, y eso es un error que están cometiendo, es que diseñan en planta, como si nosotros anduviéramos en helicóptero o en dron todo el tiempo. Todos andamos con los pies en la tierra y caminamos en la tierra. Entonces, ahí es cuando nosotros les decimos a ojo del observador. ¿Sí? A ojo del observador de mi equipamiento, ¿qué es lo que yo estoy observando? ¿Sí? No desde arriba como si estuviéramos en helicóptero, como les digo, siempre tenemos los pies en la tierra y caminamos por el tema de la gravedad. Estamos pegados. Un ejemplo clave para este indicador es que en la última versión pues les pedimos ya los parqueaderos. ¿Sí? Sí. Si ubican longitudes de 40 metros de parqueaderos frente a una calle, pues vamos a tener una mala calidad. Entonces, ¿cómo se mitiga ese efecto de los parqueaderos a lo largo de la vía? Entonces, eso es lo que mide este indicador, que haya otra actividad, que no sea un largo tramo de la vía muerto, ¿no? Sin actividad, porque el tema de los parqueaderos. La quinta, percepción de seguridad. Esta es bien importante, ¿no? Sobre todo acá que tenemos el tema de la inseguridad. Por ejemplo, los muebles que yo estoy implementando o el tipo de vegetación. Hay una vegetación que nos ayuda a tener la inseguridad, ¿sí? Donde la altura, la copa del árbol, pues ayuda a que los bandidos se escondan ahí. Y cuando uno vaya pasando, pues ahí se sorprenden y salen. Entonces es una percepción que uno dice, yo por ese lugar no camino porque por ahí están escondidos, no van a salir a atacar. Pero si yo encuentro un arbusto, por ejemplo, ¿no? Bajo, donde yo tengo la visión de todo el espacio y yo puedo ver si me van a atracar o no, en nuestro caso sería este, ¿no? Entonces yo me siento más seguro en ese lugar, ¿sí? O de pronto la copa del árbol es muy alta y pues yo puedo también tener esa visibilidad. Un ejemplo es las copas de los árboles de la Plaza del Carnaval, ¿no? Se ha metido debajo de los árboles de la Plaza del Carnaval. Cuando hay conciertos. Sí. Bueno, aquí hay como estrategias de mejora, utilizar elementos de protección como la topografía, elementos vegetales construidos, promover la diversidad para conseguir la masa crítica suficiente, proyectar trazados urbanos que promuevan la transparencia garantizando la visibilidad natural. Bueno, insisto en lo que es una capa, ¿no? En este plano se puede apreciar de que esto es integral, ¿no? Ustedes hicieron un ejercicio con Alejandra el año pasado, ¿se acuerdan? Que era como de la accesibilidad a los edificios, que era como ver dónde tenían como el acceso a los edificios y según el uso, pueden ustedes en este punto implementar ese conocimiento que ya lo tienen. Es muy interesante ese ejercicio. Confort acústico, ahí voy yo, ¿no? Cuando les hablaba del ruido del bus, del taxi, uno está en un espacio público muy agradable, pero al lado está sonando el camión, el bus, el ruido, como lo que están haciendo ahí atrás. Entonces, ¿qué hace? Hay unos elementos vegetales y unos elementos construidos que me
posibilitan esa barrera de ruido para no dañar el espacio público, ¿no? Como indicador tenemos ruido nocturno, más del 80% de la población, menor a 55 dBA. ¿Qué es dBA? Decibeles, Decibeles. Entonces, ojo con eso, pues también ver. Ustedes, pues en este momento no hay nada construido, pero podemos asumir una postura frente a las propuestas que tenemos, ¿no? Podemos ahorita ver. Pero si tenemos una vía rápida, sabemos que ahí va a haber bastante congestión y va a haber bastante ruido. Donde tenemos el tema del comercio, también podemos asumir que hay bastante ruido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar ese ruido hacia los otros espacios públicos? Bueno, aquí tenemos la tabla también para que la empiecen a desarrollar. Rampas dependientes pronunciadas, mayor anchura de la selección diaria, edificios de ambos lados, edificios de un solo lado. Bueno, igual como esto de lateral. Estrategias de mejora, crear barreras antirruidos. Esta es una barrera antirruido. Por lo general es en verde, no es concreto. Sí, incluso también sirve para el ruido y también para el tema de la visibilidad. Y en algunos lugares yo he visto que se la utilizan también como para elementos de bancas, para el espacio público, etcétera, para que no quede tan. Incluso aquí te creo que también ponen bancas con el árbol, bueno, etcétera. Ustedes las pueden empezar a diseñar y proyectar ahí. Proyectar estructuras urbanas en supermanzanas, lo que permite liberar espacio público aumentado en el espacio peatonal. En la Plaza del Carnaval, ¿no? Se aísla la 19 de la plaza. Sí. Pero es como más bonito, ¿no? Sí, no es tan continuo. Exacto, es que esa es la palabra, como continuo, te ayuda a crear incluso esa barrera. Pero acá es como... Y ahora cambió, ahora ya no hay ruido en esa parte de la ciudad porque ya es peatonal. ¿Esa parte es peatonal? Adoptar 3 niveles, así como la conectividad de la red verde en altura. Bueno, ver eso, ¿no? Lo que les decía. Estos arbustos. Esta parte de la lectura les va a ayudar bastante para empezar a implementar todos estos puntos. 7. La clasificación del aire. Aquí hay unos árboles que ayudan a esa calidad del aire. Pero, como les decía, estos son... Sí, les vamos a pasar la cartilla que es la que les van a Colombia. En todo caso, dice que en relación al tamaño del árbol, es la mitigación que hace del CO2 emitido por los vehículos, ¿no? Hay una tabla muy interesante. Siendo que Pasto pues, es una ciudad con muchos vehículos, interesante tener una gran proporción de árboles. Nuestro indicador seguramente que Pasto es muy bajo porque hay muchos vehículos y pocos árboles, ¿no? La idea en el plan parcial sería estimar un número de vehículos para poder tener una alta relación, muchos árboles, pocos vehículos. En el plan parcial nos da esa oportunidad, que va a ser lo contrario de lo que pasa acá en la ciudad. En la ciudad tenemos muchos vehículos, pocos árboles. que sirven como pulmón para la ciudad igual, en esos espacios verdes. ¿Qué tipo de árbol voy a poner? Y el último es aplicar la ergonomía del diseño urbano. Ergonomía se aplicará tanto en el diseño de espacio urbano como en el diseño de cada uno de los elementos que configuran el mobiliario, las luminarias, los pavimentos, teniendo en cuenta su correcta distribución y número, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de del mobiliario, ¿sí? Hay en internet bastantes líneas de mobiliario. ¿A qué voy con esas líneas, no? Que por ejemplo yo veo que dice mobiliario, voy a hacer bancas, y trae las bancas del parque ahí. Y ya, como la copié, incluso creo que hay maqueticas también les ponen, ¿no? No, busquen un diseño, una línea que, línea se refiere a que traen bancas, traen bebederos, traen las rampas,
súper bueno para este ejercicio, ¿sí? Profe, resulta que yo encontré una banca, bueno, aquí traje este ejemplo, ¿no? Donde la señora se puede sentar más bajito, que está más viejita, está más alta, el niño más pequeño, ¿sí? Pero resulta que yo en este espacio, profe, le veo propicio como para generar aquí un elemento de luminaria o elemento de aviso o para sembrar un árbol, puedo empezar a modificar esos mobiliarios acorde a mi diseño. Resulta que mi diseño es esto que vi, es muy ortogonal y mi diseño es más exacto. Entonces yo esta idea la tengo, pero la voy a acomodar según el diseño de mi equipamiento en este caso. Bueno, aquí la relación entre personas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La relación íntima es cuando uno tiene como una cercanía con la persona aquí, el toque, ¿sí? Personal, ¿sí? Una distancia en la que yo puedo conversar contigo, ¿sí? Una distancia social, que no podemos, bueno, en un concierto no hay social, sino pública, de 120 centímetros a 300, 1,20 a 360 metros, ¿sí? Que sería como donde nosotros podríamos disfrutar ese proceso. Como les digo, el ejemplo del Parque Bolívar en los domingos, eso creo que está más personal que ¿no? Está ahí al lado, demasiado cercano. Pero eso es como un ideal que debería haber dentro de ese espacio. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí hablamos, estas zonas se crearon en esa rampa de verde, crean también espacios diseñados, no tienen que ser duro, verde, para que los niños pues ahí miren, toman su buena siesta y el otro niño está sentado allá disfrutando del paisaje, ¿no? Esa es la idea, que sea para todos y que tenga la disposición de esos espacios. Estrategias de mejora, estudiar el entorno y sus características climatológicas, geográficas, de uso, durabilidad, antes de seleccionar los elementos que contribuyen al espacio público y utilizar sistemas de ordenación contrastados, sistema de bandas, funcionales o similares. ¿Listo? Entonces miren cómo en este corte está bien seccionado según la actividad, ¿no? Tráfico, banda de protección, con los elementos que les mostramos ahora, banda de acción, o sea, aquí es donde suceden todas las actividades, ¿sí? Y banda flexible, donde pues también puede ser el uso complementario o la actividad complementaria a esta de acción. Aquí insisto en lo de ideación y representación, ¿no? Miren ustedes el edificio, la intensidad de la fachada, algo que está muy tenue, muy atrás, y miren el detalle sagrado y detallado de lo que es el espacio público, ¿no? El verde de la grama con diferentes tonos de verde, el corte, la profundidad de los árboles, la palmera está más adelante, pero está mucho más oscura. Eso es una clave para poder mostrar lo que queremos mostrar. Les vamos a pedir en la entrega final seguramente detalles de espacio público o planchas de diseño de espacio público, pero si ustedes ponen en alta intensidad los edificios, y peor si les hacen ventanas a los edificios, si les ponen intensidad a las ventanas de los edificios, pues lo que van a ver los profesores van a ser los edificios, y no son los edificios. Ya nos pasó en esta entrega. Muchos tenían una alta intensidad en los edificios y parecía que el proyecto fuera el edificio, y el proyecto es el equipamiento. Entonces, la intensidad y el dibujo de los edificios, que son el marco del proyecto, claro está, hay que hacerla, pero pues es muy importante. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Aquí en planta también. Miren aquí en planta cómo, bueno, aquí también es con el tipo de personas, ¿no? Pero miren el tema de la cebra. Muchos de ustedes dicen, no, yo voy a crear el pompeyano porque es mi espacio público. Miren que cambia la textura del piso, ¿no? Hasta donde llegan los carros tengo el pompeyano, ¿sí? Sube y me cambia la textura del piso. ¿Por qué? Porque esto es mi espacio público. Miren hasta aquí. Muchos de ustedes tienen ese espacio al equipamiento, ¿no? O sea, el equipamiento yo le voy a dar esto y está totalmente bien recibido. Y aquí la textura del piso es diferente.
Y dentro del espacio público, miren la importancia de haber puesto el tipo de fitotectura. Que yo pongo este tipo de árbol en esta zona por alguna razón, pongo en estas áreas este tipo de árboles también por otra razón, y tengo elementos construidos, como esos toldos, bueno, etcétera, que yo también voy a poner dentro de ese espacio público, que es el siguiente paso que ustedes van a dar. ¿Sí? Hay actividades específicas, aquí yo veo como algo, unas fuentes, bueno, no sé, que tienen como actividad específica dentro de ese lugar. La importancia de saber dónde tengo el acceso al comercio para también marcar ese acceso al comercio. Tengo que saber dónde tengo la puerta del edificio, no la puedo negar. En cuanto al espacio público, tengo que marcarla en estas partes, ¿sí? Bueno, aquí no hay, pero podemos implementar el tema del espejo de agua, pero sabiendo dónde, ¿no? No van a empezar a hacer esas bolitas. Exacto. Yo veo bolitas por todo lado. ¿Qué son estas? Espejos de agua, ¿por qué? ¿Por qué se ve bonito? Otra vez, la estrategia de ideación y representación. Miren ustedes este plano. La textura está clara. Como explicó la profe, uno puede ver que hay unos cambios de textura y no fue necesario a nivel de ideación y representación pintarle rojo, adoquinar, ponerle tinta a la textura. Miren ustedes cómo uno entiende el plano, sabe cómo va a ser la textura del piso, más o menos, tiene una diferenciación, tiene unas hebras, pero en ese plano se muestra de forma muy relevante la vegetación y los elementos de la sombra. Además, pues cada uno tiene un color, entonces llevarían convenciones. Aquí debajo estarían las convenciones para este árbol, qué tipo de árbol es, para este otro amarillo, qué tipo de árbol es, estos rojos, qué elementos de mobiliario son. El plano muestra en sí el proyecto de diseño urbano, no es plano, no está todo en la misma profundidad, ¿no? La textura está expresada, pero en esta capa o en este plano nos interesa mucho mostrar seguramente la fitotectura, la composición de la fitotectura, no que sembramos 8 árboles, sino que hay una composición, hay un planteamiento donde estos árboles aquí configuran un espacio y acá se libera lo que dijo, los accesos a los inmuebles. Hay una lógica de conceptualización del espacio. Y que aquí crean otra actividad. Donde hay un pradito. Verde. ¿Listo? ¿Sí es claro a lo que le estamos contando en ideación y representación? Ahora vamos a ver. Creo que esa es la última. Bueno, conclusiones. Sí, dejémosle ahí, vamos por las... Conclusiones. Dentro de la definición del espacio público se incluyen distintas actividades, o sea, hay que pensar en esas actividades. Funciones y tipos de espacios. Les vamos a preguntar qué tipos de espacios públicos van a tener. Las condiciones de confort son específicas para cada uno de ellos. No existen unas únicas condiciones de confort para cada espacio público. Según el momento y la actividad y sus condiciones de confort, se modifican. Aplicando indicadores ambientales como dotación de árboles para la mejora del confort térmico, el potencial de actividad térmica en espacios urbanos, la proporción de la calle, etc., podemos evaluar y mejorar el confort del espacio público. O sea, esto es un sistema para poder ver si ese espacio público que ustedes diseñan es confortable, es funcional, es de calidad, etc. Para eso sirve esto. Porque no basta con lo que traíamos hasta ahora, que bueno, pusieron X texturas, 2 canchas, 3 árboles, no. Las canchas, ¿no? De unas canchas puestas, sí, pero como sello, así, acá, es solo un espacio, cancha. Entonces, esta teoría lo que sirve es que los indicadores nos permiten evaluar la calidad de esos espacios. ¿Sí? Los parámetros de confort cobran importancia según las características y el desplazamiento del espacio público. Las estrategias de mejora, que es lo que está proponiendo el artículo, en el diseño de espacios urbanos térmicos se basarán en una mayor transparencia y diversidad de usos en el espacio público, en la incorporación de vegetación y láminas de agua que posibiliten y potencien la presencia de los ciudadanos en un ambiente confortable. La forma y tamaño de los espacios libres debe guardar proporcionalidad con los niveles de ocupación, con el número de personas, porque es un plan parcial de eso, hay muchas personas. La estrategia de
Entonces, ¿cuál sería la primera acción? Para la próxima clase, evaluar, ¿no? Evaluar cómo, la primera gráfica que les mostré, evaluar cuáles son las condiciones que yo le estoy dando a ese espacio público en este momento. ¿Sí? Entonces, traer la grafiquita para saber en cuál yo estoy más técnico, ¿sí? Y en cuál tengo unas mejores condiciones. Y de ahí vamos a ver qué implementan ustedes para empezar a mejorar ese ítem, ¿listo? Según lo que le estamos dando ahora. Y la siguiente parte de la clase de hoy es muy corta, ya se nos acabó el tiempo, ya no voy a hacer nada. Sí, ahorita que por para subes las diapositivas. Todos están en el Classroom, ¿no? Yo creo que son como 100 chistes. Esto es muy corto, porque quiero mirar varios ejemplos. Esta es la maqueta de un grupo que vimos en la entrega. Es interesante porque de alguna manera tiene una gama, lo de la gama de grises es muy interesante. Pero nos puede servir de fondo, ¿no? La idea es que nos sirva de fondo para mostrar determinado atributo. Aquí en últimas de la maqueta se mostraba todo, está bien, está perfecto. Pero eventualmente lo que interesa mostrar en esta maqueta, ¿qué será? Los bloques, la textura, la vía, ¿qué será lo que interesaba realmente mostrar en esta maqueta? Y en la maqueta es lo que Beto se muestra. El equipamiento. El equipamiento está mostrado como un cartoncito editado. Acá está el otro, ¿no? Entonces, y este es el otro. Incluso tuvimos problemas en esta temporada porque no los encontrábamos los equipamientos. ¿Sí? Y después estaba el otro pedazo por allá. Entonces, claro, la maqueta es de buena factura, los bloques están muy bien porque los bloques me dan el contexto, ¿no? Creo que la etapa de los bloques de alguna manera por este ejemplo ya la superamos, ya sabemos que son de X altura, de tantas viviendas, ya. El diseño del espacio público lo vamos a detallar ahora en esta etapa, pero aquí ya había unos avances importantes en cebras, en palmas, pero aquí falta el equipamiento, que es lo más importante del semestre. Entonces, a última hora. En este plan hay que construir de forma detallada y bonita el edificio del equipamiento y ponerlo, ojalá, con un toque de color, tal vez. No un amarillo, no un amarillo un rosado. En esta gama puede ser un sepia oscuro con una línea blanca, no sé qué. ¿Qué fue que alguien puso un amarillo? Ahí sirve lo. Sí, por eso incluso. Entonces, el concepto de la gama de color, de la paleta, pues, está bien, pero falta el punto de énfasis. El énfasis tendría que ser en el equipamiento. Claro. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, en las manzanas construidas pues están blancas y casi no se ven. Este ejemplo, no sé si, por ejemplo, para los que tienen el río Pasto, los que tienen las quebradas, es bien importante porque lo vieron, ¿no? Pero no en la maqueta, sino en claro, cuando les tiramos la propuesta de no van a la maqueta echarle. Sí, lo de la maqueta ya lo vimos en la diapositiva, no lo vamos a confundir. Pero nosotros vamos a pedir en la entrega final la propuesta de diseño urbano. Entonces, en la propuesta de diseño urbano, si ustedes ponen con línea negra súper intensa las torres, la embarran, ¿no es cierto? Eventualmente lo que quiere mostrar el diseño urbano es el diseño del espacio público. Pues miren ustedes que aquí se relevan los árboles, los prados, el río, ¿sí? Y eventualmente con un poquito de intensidad amarilla los edificios que conforman ese espacio público, pero no la ciudad construida, ¿sí? No la ciudad existente. ¿Sí? ¿Cómo manejan los remates, ¿no? De las vías, por ejemplo? La continuidad de la movilidad. Del trazado.
vehicular y peatonal, ¿no? Sí, sobre todo peatonal, vamos a revisar mucho, yo creo, eso, ¿no? Nosotros hicimos unos bloques, sabemos, de pronto ya sabemos sus accesos, tenemos sus parqueaderos, pero los recorridos que hace el usuario desde el espacio público para llegar a ese edificio todavía no está detallado. Entonces, en la propuesta de espacio público necesitamos tener clara la accesibilidad de los edificios, ¿sí? Los senderos que me llevan al edificio. El punto de entrada al parqueadero debe ser claro en la propuesta de diseño urbano, porque ese punto de entrada al parqueadero me puede generar un conflicto a nivel de la movilidad general de la ciudad. Si yo pongo la entrada al parqueadero en toda la cerda peatonal, pues creo un conflicto urbano complejísimo, ¿no es cierto? Entonces, esos son los elementos que hay que sacar. Y había unos esquemas que estaban muy interesantes, que pues, se les pidió que para el tema de equipamientos, para el tema de parqueaderos mostraran por dónde era el acceso. Lo hicieron muy bien, ¿no? Que aquí esto va a ser en plataforma, y entonces esto acá es la vía, pero voy a hacer una rampa y van a acceder por aquí, y aquí van a hacer dos Pero pisos cuando de voy a la parqueadero. planta no hay. Cuando vamos a la planta no había, no teníamos dónde está el acceso al parqueadero. Entraron por algún momento y no se supo cómo. Entonces, a pesar de que, bueno, también se les pidió el acceso peatonal al edificio con su punto fijo, también tenemos que empezar a ver por dónde son el tema de los parqueaderos. Si es por acá o también aquí, o bueno, cómo bajan, etcétera. Esa parte sí quedó como flojita en la entrega, ¿no? Y también ahorita que lo dices, la entrega final tiene que haber unos cortes urbanos, ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, Los cortes urbanos ojalá sí, estar sí, unos 100 o 200. ¿No? unos 100. Lo de las gamas, ¿no? Este plano, por ejemplo, está como la maqueta, solo muestra la ciudad existente, ¿no? La existencia, esto parece que pueda ser Sevilla, esta es la parte histórica, ¿no? Pero no estoy mostrando ningún proyecto, ¿no es cierto? Ahí está la ciudad, ¿no? El trazado. El trazado y las manzanas. Pero en sobre ese telón de fondo, que es la gama de la ciudad, ahora sí muestro el proyecto, por cierto, ¿sí? Entonces este proyecto que es el Río Medellín, donde pongo en color únicamente lo que hace parte de mi proyecto, pero tengo el contexto de la totalidad de la ciudad, ¿sí? Entonces, es muy importante en la propuesta del espacio público tener el plan parcial como un lienzo de fondo, gris, que es lo que habíamos puesto en las bases, no lo entendido. No, ese es de blanco y En negro. blanco y negro no lo entendieron. No, ahorita Pero esta es la idea, ¿no? esta es la idea, ahorita, pero que un grupo sí lo captó, ahorita la mostramos. ¿No? Es eso, ¿no? Entonces, para que la lectura del jurado o del externo, de los profesores, pues tenga una lectura clara de lo que ustedes quieren mostrar. Pasó mucho que en ese cometí un error, incluso un estudiante me preguntó, ¿y puedo poner los bloques en color? Yo ya en el WhatsApp incluso, bueno, sí pongo en color, pero no. Si pongo los bloques con los apartamentos en color, zonificado, la sala, comedor, alcoba, eso va en otra plancha. En la plancha del proyecto urbano no pueden ir los edificios con la zonificación en color, porque o muestran los bloques o muestran proyectos. ¿Listo? Entonces son dos planos muy diferentes. En el que les pidamos los bloques va al revés también, ¿no? Va en color en los apartamentos y el diseño del espacio público va en gris. Pero en el diseño urbano, en el diseño del espacio público, los bloques no pueden tener protagonismo. Aquí voy a exagerar con la siguiente diapositiva, esto ya es exagerado, pero bueno, o sea, tengo un contexto, no es bonita la diapositiva, pero solo es para darles la idea de que lo que debemos mostrar es el proyecto. También yo pienso que para la entrega final va a ser muchísima perspectiva desde el ojo del observador. Esa va a ser fundamental para nosotros entender cómo es el espacio público. ¿Sí? Igual se piensa, bueno, hasta ahorita no hemos definido los parámetros de entrega, pero seguramente vamos a seguir manejando las tres o dos memorias grandes, que la verdad dio muy buen resultado. O sea, se dio ordenado, solamente 3, y no tener que bloquear 1000 planos, ¿no? Para ustedes. Sí,
caso el plano no es del todo claro. Hay cierta claridad en las vías, pero no veo cuál es el proyecto. Parece que esto fuera el proyecto, o esto es muy importante, pero esto seguro que no es el proyecto. Seguro ese es el contexto. Seguro es el contexto. Entonces, está al revés, ¿no? Aquí un ejemplo de lo de los grises, más o menos. Pero ¿qué error tiene este plano? El mismo de la maqueta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el equipamiento? Pareciera esto que es una cancha mínimo. Esto es un parqueadero, creo. Entonces, en este plano de grises, ¿qué pedimos? Pedimos ese plano de blanco y negro, tal vez era mejor haber puesto gama de grises, que pusimos blanco y negro y no se entendió. En gama de grises, debería tener color porque este es el equipativo, ¿sí? Por ejemplo, no nos ayuda mucho este plano. Si voy a poner un plano del plan parcial, plano del plan parcial debería ser gris. ¿No? Ya. O sea, estamos en América Latina, se les faltó la galaxia. Eso quitemos. Suramérica. Este corte, por favor, no lo pongan. Pongan el que les vamos a pedir de su ¿Este es el plan parcial? Este es el corte del plan parcial. Estos cortes se los va a pedir, pero de la propuesta de ustedes. Eso ya es como por rellenar, ¿no? Ya. Entonces, sí, aquí en esta plancha el formato era muy interesante, vertical, pero la diagramación no es buena. Entonces, son solamente para aprender de ahí y mejorar cuáles fueron los errores. Tengo otro más y ya. Más o menos. Todos cumplieron con el párrafo, ¿no? En esa parte bien. Sí. Pero yo creo que a nivel de diagramación y de lo que estamos hablando de términos de ideación y interpretación, de pronto se acerca un poquito a lo que debería ser, ¿no? Miren que la ciudad, o sea, lo exterior, la vía del plan parcial está en blanco y negro, en gris, pues. Los bloques están en un gris y solo se ve resaltado el punto fijo. Puede ser, ¿no? Sin embargo, hay cierta competencia entre los bloques y el equipamiento, ¿no? Lo que debería primar es el equipamiento. De alguna manera sí es claro dónde quedan los equipamientos. Entonces, para que afinemos mucho más, clave las convenciones, que las convenciones sean exactamente del mismo color e incluso de la misma forma que está en el plano. Esta convención debería ser una línea. El color está bien, pero acá cuando veo el plano esto es una línea, entonces aquí es una línea, ¿sí? Este color no sé a qué hace referencia, línea. No está, nadie lo ve. Es ese, pero entonces como es vía, entonces acá no es cuadrado, acá es una línea, ¿sí? Localización de la vivienda, dice, bueno, si se entiende. Equipamiento, que es lo más importante. Las bolas, dice, puntos de conexión. Mucha bola para un punto de conexión, ¿no? O sea, debemos ser meticulosos en graduar el tamaño de las convenciones. Permanencias públicas, muy importante en el diseño urbano. Las vamos a buscar, parecen unos largos, especies de árbol, ¿no? Sí, no, ya. Mucho cuidado con el azul. El azul en urbanismo es para el agua, ¿no? Entonces, no pongan cosas que no sean agua en azul. El urbanismo, en los planos de diseño urbano y urbanismo, lo importante son que las convenciones sean perfectas, ¿sí? No está del todo mal. Senderos, pues debería tener la línea de reborde que le puso al sendero, pues acá también, porque acá está sin el reborde, o sea, puede ser un poco necio, ¿no? Me puedo ir necio, pero es que es así, o sea, debe ser meticulosa la convención en el plano, ¿sí? Aquí lo de las densidades, que los números darle un poquito de tamaño de letra para que se alcancen a ver a 2 metros que está el profesor bien, y si no el profesor tiene que ir allá, cuánta es la densidad, ¿listo? Y ya, ¿no? Yo creo que este fue un buen ejercicio para los cuadros de propuesta de uso, eso sí no se ven, ¿no? Ojo el tema de la letra, ¿no? La letra, claro. Habían unas memorias que tenían la letra gótica, ¿no?
Y además era una plancha exótica y las otras en Arial y otras en la Eso dice mucho de la presentación, ¿no? O sea, es un error poner párrafos completos en mayúsculas. O sea, uno pone un título en mayúscula, pero el párrafo tiene que ser en tipo oración. No puedo poner todo el párrafo en mayúscula acá ni donde. como cositas para... O sea, esto parece muy sencillo, pero en diseño urbano sí que es clave el tema de diagramación. cortes. Pues, se le destaca que hizo el corte, pero pues sí hay que todavía... Profundidad. O sea, todavía no estamos viendo lo que vimos ahora en la presentación. La profundidad. El tema en los cortes es la profundidad. Si el dibujo tiene profundidad, uno entiende el diseño. Si no, no hay diseño. El procurado no va a ver nunca el diseño. ¿No? Bueno, ¿quieren preguntas? Eso va a ser el tercer foro. ¿Listo? Y obviamente los que todavía no han logrado ya concretar la parte del diseño urbano general de los planes parciales, pues ajustar y continuar con la siguiente parte. ¿Listo? Y los que no trajeron memoria. De tarea parte del diagnóstico de código.